Buenos días, que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Estamos contentos y agradecidos por la oportunidad que Él nos da de acercarnos a su palabra, como decíamos esta mañana al inicio de este tiempo. Queremos retomar con gozo nuevamente, retomar el estudio del Evangelio de Mateo. Usted sabe que intencionalmente abrimos una pausa para poder dedicar el tiempo de las festividades del mes de diciembre a recordar y a reflexionar y a acercarnos a la palabra de Dios eh, con otro tema en nuestro corazón y en nuestra mente. Y de manera particular, el tema que concierne a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, puesto que en ese tiempo, aunque no validamos aspectos particulares de la fecha, ah, nosotros celebramos, nos adherimos a la celebración de la Navidad y pusimos una pausa en nuestro estudio de Mateo, pero es tiempo de retomarlo. Ya hemos venido avanzando y de manera particular en la mañana de hoy, nosotros vamos a ver cómo la porción que nos ocupará nos coloca al inicio de los padecimientos del Señor Jesucristo, al inicio de lo que se llama su año de pasión. Y usted debe entender por esto su año ministerial de padecimientos, los padecimientos del Señor Jesucristo, que comienzan justamente en este lugar, comienzan justamente en el lugar señalado por la porción en esta mañana, que es el huerto de Getsemaní, allí al pie del Monte de los Olivos, como también la palabra de Dios nos refiere en términos geográficos, todo aquel lugar particular donde nosotros vemos que da inicio al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted y yo pensamos con un poquito más de visión eterna, es el inicio de la obra de gracia que continúa hasta hoy, hasta nuestros días. Porque desde ese momento en adelante el Señor Jesucristo padeció lo que debía padecer, padeció lo que estaba ah, consensuado eternamente en la sola potestad del Dios de los cielos. Tenía que padecer lo que padeció de manera que nosotros podamos tener salvación y vida eterna por medio de la obra de la cruz. Y todo esto comienza aquí, comienza en el jardín del Getsemaní o en el huerto de Getsemaní. Pero yo quiero leer una porción donde nos colocaremos en un contexto aún previo, aún ah, más temprano, más remoto, que es el huerto del Edén. Es el huerto allí donde el hombre cayó en pecado. Y yo quisiera que nosotros nos acercáramos a este texto, porque de manera particular nos colocará en un contexto completo acerca del plan redentor de nuestro Dios, que tiene su inicio en términos de su revelación, en términos de lo revelado al hombre, tiene su inicio allí en el huerto del Edén y tiene un punto culminante, un punto climático allí en el huerto de Getsemaní. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar el libro de Génesis, busque allí en su Biblia, por favor, el libro de Génesis, capítulo número 3, vaya conmigo y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15, de manera que usted y yo podamos ver ese contexto inicial y que nos permitirá entender por qué decimos, como se titula nuestro mensaje en esta mañana, que la agonía del Getsemaní responde a el pecado en Edén. Vamos a ver esta porción en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la narrativa histórica, por demás, que hemos leído hasta este momento, usted y yo la hemos escuchado, la conocemos, y estoy seguro que el versículo siguiente también, pero ese es el énfasis de nuestra lectura en esta mañana. El versículo 15 dice la palabra de Dios allí: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios por su palabra. Y usted y yo vamos a ver, usted y yo vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, pero usted y yo vamos a ver cómo esta declaración ah, primitiva del Evangelio, ah, primitiva en relación a la promesa de un redentor, ah, nos deja ver claramente lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Y lo vamos a ver más adelante, pero ahora el interés mío era ver el contexto particular de ese episodio oscuro de la historia humana que se dio allí en Edén, un huerto, donde el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, dispuso su voluntad para apartarse de la voluntad del Dios Todopoderoso. Hizo su propia voluntad antes que la voluntad del Dios soberano. Y lo que nosotros vamos a ver esta mañana, mi amado hermano, es un contraste maravilloso, diametral, profundo, porque nos muestra al postrer Adán, tal y como lo dice la palabra de Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, señalando a Cristo Jesús como ese postrer Adán, ¿m? Sometiéndose a la voluntad del Padre en este huerto, ahora de manera particular, el huerto de Getsemaní, previo a la cruz del Calvario, que era el clímax de la voluntad de Dios sobre su Hijo unigénito, que fue enviado para eso, mi amado hermano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que esa es la historia a grandes rasgos. Ese es el contexto general de nuestro mensaje en esta mañana, porque si queremos plantearlo de una manera más concreta como parte de nuestra introducción, nosotros entendemos que toda la historia de la redención se traduce en lo que inició en ese huerto y terminó en la cruz del Calvario. La caída del hombre que comenzó en Edén, un huerto de abundante bendición creado por Dios para el primer Adán, y la gracia que salva al hombre y se completó en el Calvario, donde a causa del pecado fue hecho maldición el segundo Adán. De eso tiene que ver la historia redentora de nuestro Dios.
con esos detalles particulares que comienzan con la caída del hombre en un huerto y es redimida toda la historia de la salvación del hombre, comenzando en otro huerto donde el postrer Adán obedeció al Dios y Padre. Antes de llegar al Calvario, mi amado hermano, ese segundo Adán, Cristo Jesús, atravesó la agonía del huerto del Getsemaní, un huerto de angustias indecibles, un huerto de soledad y clamor, un huerto donde el Señor clamó al Padre por una alternativa, a sabiendas, mi amado hermano, de que era la única manera posible, era la única forma posible en que la paga por el pecado podía ser efectiva y suficientemente completada por los siglos de los siglos, por medio del derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha, como lo era el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A sabiendas de esto, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se vio reflejada allí en el huerto de Getsemaní por medio de aquella eh, declaración que era más que todo una rogativa que nosotros vamos a ver en esta mañana en la porción que estudiaremos en Mateo capítulo 26. De hecho, vaya conmigo allí para que nos ubiquemos en Mateo capítulo 26, desde el verso 36 hasta el verso 46. Vamos a leer esa porción particular para que podamos ver ese contraste maravilloso. Por eso es que decimos que la agonía en Getsemaní responde a la caída en Edén, dos huertos jugando su papel en la historia del hombre, uno para condenación y perdición y otro para salvación y vida eterna. Por eso es que hemos titulado el mensaje de esta manera, la agonía en Getsemaní respondiendo al pecado en Edén. Así que vamos a leer la porción en Mateo ahora, mi amado hermano, ya que tenemos el contexto amplio, ya que tenemos el contexto del Génesis, entonces yo quiero que leamos la porción en Mateo que vamos a estudiar esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y usted y yo sabemos a quién se refería el Señor Jesucristo en ese momento. Se refería a Judas Iscariote que llegaba, ¿verdad? Con una turba, dice la palabra de Dios en otras porciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y le entregó, dice la palabra, al maestro con un beso. El famoso beso de Judas. Vamos a estudiar esa porción más adelante, pero en lo que a hoy respecta, vamos a deleitarnos, mi amado hermano, viendo este contraste de lejanos términos, el huerto del Edén en contraste con el huerto de Getsemaní y cómo la obra maravillosa, llena de gracia, que sobreabundó sobre el pecado para salvación de todo aquel que cree, se manifestó en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? En
desde este momento en adelante. Pero comenzamos aquí. Aquí comienza, como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí comienza la pasión del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo comienza padeciendo, evidenciando derramamiento de sangre, ya desde aquí, desde el huerto de Getsemaní. Porque si usted y yo podemos ver el contexto paralelo en Lucas, nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo sudaba, dice la palabra de Dios, como gotas de sangre, orando, clamando en agonía y en ruego profundo allí delante del Padre, sudando como gotas de sangre, sudando sangre, literalmente. Así que vamos a deleitarnos en estos detalles, mi amado hermano, en esta noche. Vamos a orar para que el Señor dirija nuestro tiempo en esta mañana. Dios y Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te alabamos y te rogamos que nos ayudes, que nos des un buen tiempo en esta mañana, oh Dios, que nos permitas acercarnos a tu palabra con cuidado y atendiendo lo que tú has hablado en ella, aún en su forma, en su fondo, el mensaje de tu palabra, de manera que podamos exponerlo sin ningún tipo de torcedura. Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, el Edén, de manera particular, contrasta en grandes aspectos con el Getsemaní. Y nuestro interés, nuestra intención es ver esos contrastes, de manera que usted y yo comencemos, podamos comenzar el análisis de esta porción, viendo cómo el Getsemaní responde al Edén, viendo cómo el padecimiento y la agonía del huerto de Getsemaní responde al pecado en Edén. Fíjese en un primer aspecto. En Edén, el hombre, ya lo dijimos, pero quisiera reiterarlo, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios comete pecado, cayendo de la gracia en ese momento particular para el resto de la historia. Pero en Getsemaní, mi hermano, en Getsemaní culmina ese efecto del pecado y de la muerte, porque el Señor Jesucristo venció la muerte allí en la cruz del Calvario y tuvo victoria sobre el pecado allí en la cruz del Calvario. Jesús, no un hombre que ha creado a imagen y semejanza de Dios, como pudieran decir algunas sectas por allí. ¿Ah? Dios encarnado, Dios mismo hecho hombre, dice la palabra de Dios, asume la responsabilidad de la cruz estando en oración delante del Padre en ese momento particular que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ese es un gran contraste, mi amado, un contraste aplastante y prácticamente conclusivo. Ya usted y yo pudiéramos no analizar ningún otro contraste, con ese es suficiente. Pero la palabra de Dios sigue dándonos contrastes adicionales. En Edén, mi amado hermano, reflexionemos en este segundo contraste. En Edén, la humanidad se sume en una condenación espiritual, que es estar alejados de la presencia y de la comunión con nuestro Dios y Padre. Lo hemos explicado muchas veces. La condenación no es el infierno. El infierno es ese lugar literal donde el que ha sido condenado experimentará la condenación, pero la condenación per se es estar separado de Dios, es estar alienado de la comunión con el Padre, es estar lejos de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero lejos de Dios hay muchísima gente en este mundo, están condenados. Nacemos en condenación, más que eso, todos nacemos en condenación. Esa es la situación natural del ser humano, nace condenado y necesita de Cristo para poder tener una comunión con el Dios y Padre que está en los cielos. Esa es la realidad, esa es la realidad. O sea que usted no se equivoca si usted me dice, ¿cómo? Que condenación es realmente es estar separado de Dios. Porque hay muchísima gente en este mundo que está condenado, efectivamente. Efectivamente, como lo estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Como lo estábamos nosotros antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Porque créame que méritos no teníamos. Méritos no teníamos. Y humanamente seguimos sin tener mérito alguno. Solamente por Cristo. Solamente por Cristo y su gracia nosotros estamos delante del Dios y Padre. Pero esa
Esa comunión particular que había en el momento de la creación fue rota, fue quebrantada, fue violentada, fue adulterada profundamente. Y para que impactara, mire, de manera natural, de ahí en adelante a toda la historia humana, en el Edén. En el Edén, en el Edén la humanidad se sume en esa condenación espiritual. Pero en Getsemaní, mi amado hermano, se confirma el sacrificio de la cruz delante del Padre, desde donde brotará la gracia para salvación, dando paso a la condición exclusiva de todo aquel que cree, salvación y vida eterna. Todo aquel que cree en la persona de Cristo tiene salvación y vida eterna. Pero mire un tercer contraste. Reflexionemos en este tercer contraste particular. En Edén, Dios promete un redentor. Usted lo vio allí en el verso 15 del capítulo 3. Lo leímos al inicio. ¿Mm? La simiente tuya, ¿eh? Hablándole a la serpiente, la pondré en enemistad con la simiente de la mujer. Ella, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya dijimos, todo aquello es una tipología maravillosa que se cumple en el sacrificio de la cruz, allí en el momento angustioso de los padecimientos físicos del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero esa, mi amado hermano, es la promesa de un redentor. Esa es la promesa de un redentor. Ese versículo allí particular que nosotros conocemos como el evangelio primitivo, allí el germen, el génesis del evangelio, el protoevangelio, es ese versículo, Génesis capítulo 3 verso 15, que nos promete un redentor desde la fundación del mundo. Al momento del hombre cometer el pecado, ya Dios había prometido un redentor. Y en Getsemaní, mi amado hermano, en Getsemaní, ese redentor prometido se prepara para ir al Calvario, tomar la cruz y como cordero que no abriría su boca, dice el profeta Isaías, ser clavado en ella para padecer intenso dolor y sufrimiento hasta la muerte. Entonces, mi hermano, mire, grandes y evidentes contrastes que responden a lo que ocurrió allí en Edén, de manera que nosotros podamos tener una confiada convicción en que esa obra de la cruz, desde el momento mismo en que el Señor Jesucristo se postró allí en el huerto a orar al Padre, tiene plena efectividad para darnos vida nueva y vida en abundancia, mi amado hermano. Todo lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz lo anticipó en el huerto de Getsemaní, en el cual el Señor Jesucristo evidenció una angustia hasta lo sumo, agonizando en medio de su oración al Padre, mi hermano, mientras los discípulos, ¿verdad? Y cualquiera pudiera decir vergonzosamente, dormían, habiendo sido instruidos que velaran con él. Mientras los discípulos dormían, el Señor Jesucristo agonizaba en vida, clamando angustiosamente al Dios y Padre. La agonía en Getsemaní respondiendo al pecado en Edén. Y esa es la idea, mi hermano, detrás de nuestro mensaje en esta mañana, pues en esos aspectos nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo da respuesta a cada uno uh, de aquellos eventos del huerto de Edén para condenación de los hombres. Matthew Henry, evangelista del siglo XIX, escribe: el que hizo expiación por los pecados de la humanidad se sometió en el huerto del sufrimiento a la voluntad de Dios, contra la cual se había rebelado el hombre en un huerto de placeres. Cristo es el garante que decidió ser responsable de rendir las cuentas por nuestros pecados. Termino la cita de Matthew Henry con esas palabras. Tremenda declaración. Un huerto donde el hombre se entregó
a su voluntad y a su propio placer, a comer de un fruto que era agradable a la vista y era codiciable para alcanzar el conocimiento. Esa no era la voluntad del Dios y Padre. Pero en el huerto de Getsemaní, la voluntad del Dios y Padre fue de manera expresa que su Hijo unigénito muriera para resolver aquel problema. De manera que usted y yo, mi amado hermano, debemos tener plena confianza en la obra de Cristo. El primer Adán pecó en un huerto, el segundo Adán estuvo en un huerto dispuesto a pagar efectivamente por el pecado. Y allí estaba mi hermano en aquella hora presentando sus credenciales al Padre en oración y abriendo formalmente el proceso de aflicciones y sufrimientos que habrían de venir. Porque esto comenzaba en este momento, como ya hemos dicho. Así que vamos de manera inicial a ver ese primer aspecto que podemos extraer de la porción desde los versos 36 hasta el verso 38 y que hemos titulado, que hemos subtitulado La angustia en medio de la oración. La angustia en medio de la oración. Leo la porción. Dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es un término, es una palabra que habla de forma literal de una prensa para extraer aceite de las olivas de aquel monte, el monte de los olivos. Y allí en aquel huerto, de manera particular, posiblemente estaba, ¿verdad?, adornado allí con varios olivares y en algún lugar de aquel huerto, históricamente, podía haber, ¿verdad?, una prensa para extraer aceite de las olivas y marcó el nombre de aquel lugar con este apelativo, Getsemaní, que significa literalmente eso, prensa para comprimir las olivas. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, usted conoce estos tercios del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, los mismos, el mismo círculo íntimo del Señor que le acompañó en aquel momento glorioso, ¿verdad? Donde vimos su gloria, dice el apóstol Juan, donde ellos vieron la gloria del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan los tomó a los tres y comenzó a entristecerse, dice el verso 37, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, déjeme decirle, esa declaración es maravillosa, pero también es sumamente particular, porque era el Señor Jesucristo, era el Maestro el que estaba mostrándose de la manera vulnerable en que se estaba mostrando en este momento particular delante de sus discípulos, mi hermano. La ocasión no era para menos. El Señor sabía que había llegado su hora. Y usted y yo sabemos que fueron muchas las veces que el Señor Jesucristo evadió ser hecho muerto o ser hecho presa de los judíos en su momento, ¿verdad? Ya declarados enemigos del Señor Jesucristo en varias ocasiones querían echarle mano. Lo leemos en varias porciones de la palabra de Dios, ¿m? Que dice de manera particular, el Señor se fue de aquel lugar porque no había llegado su hora. ¿M? Así que el Señor tenía pleno control, mi hermano, y pleno conocimiento de cuál era la voluntad perfecta y agradable del Dios y Padre. ¿M? Ya en este momento el Señor sabía que había llegado su hora. Ya el Señor sabía que su tiempo para ir a la cruz del Calvario había llegado. Los judíos le buscaban constantemente, mi hermano, y el Señor Jesucristo los evadía, pero en este momento particular ya no pudo evadirlos, porque ya de manera particular había llegado su hora. Y Mateo nos dice eh, claramente que
el Señor llegó aquella noche con 11 discípulos, ya Judas no estaba con ellos, y el Señor Jesucristo dejó a 8 de ellos allí en algún lugar para orar con sus más cercanos discípulos, con los cuales comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera, dice la palabra de Dios. Y a mí, lo dije ahorita por esta razón que les voy a explicar ahora, me parece sumamente particular esta declaración del Señor Jesucristo. Porque era el Señor Jesucristo, fue el maestro, fue el rabí, el maestro de maestros, el que se mostró, el que abrió su corazón y se mostró vulnerable a los ojos de sus discípulos en ese momento. Y déjeme decirle, mi hermano, usted no va a encontrar muchos pastores que estén dispuestos a dejar ver sus debilidades, sus batallas, sus luchas, sus angustias, sus inquietudes. Usted sabe que existe una idea promedio en el pueblo de Dios de que el pastor es un hombre, mire, un superhombre, un hombre de hierro, un hombre espiritual hasta la tambora, como decimos, que no tiene batallas, que no tiene angustias, que no tiene tristezas, que no tiene tristezas. No se le ocurra a usted, si usted está en el ministerio pastoral, andar por allí cabizbajo, con el moco para abajo y decirle a un discípulo, a un hermano, estoy muy triste. ¿Cómo, pastor? Porque el cristiano no puede entristecerse. No, mi hermano, no, mi hermano. Usted está equivocado si esa es la forma en la que usted piensa. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano está sujeto a este tipo particular de presiones en medio de este mundo, porque aún nuestras emociones fueron impactadas por el pecado y somos propensos a frustrarnos, a llenarnos de angustias, de incertidumbres, de posiblemente de recelos, de enojos. Y aunque a lo mejor si yo sigo, voy a abiertamente declarar algunas cosas que sí son consignadas por la palabra de Dios como pecado, ¿ah? Pero hay otras condiciones particulares del alma, de las emociones, que evidentemente no son pecado. ¿Y por qué yo digo que evidentemente no lo son, mi hermano? Porque el Señor Jesucristo las padeció. Porque el Señor Jesucristo estuvo triste y angustiado hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Y si el Señor Jesucristo, y usted y yo sabemos que es así, no pecó, no hubo pecado en él, fue el justo, sin mancha, santo, que fue a la cruz del Calvario y sobre él fue cargado el pecado de todos nosotros, pero en él no se halló pecado, no hubo pecado. El Señor Jesucristo no tenía pecado alguno como ser humano que fue en medio nuestro, 100% hombre. No tuvo pecado, el único ser perfecto que ha pisado esta tierra, sin pecado, el Señor Jesucristo. Se entristeció y se angustió. De manera que esas manifestaciones de nuestras emociones no son pecado, porque el Señor Jesucristo las padeció. Es importante que nosotros sepamos eso, mi hermano, para que nosotros entendamos cuál es el contexto desde el cual nos habla Mateo para entender los padecimientos del Señor Jesucristo en su humanidad. ¿Cuál fue la agonía que el Señor Jesucristo experimentó en este momento? ¿Mm? Y es particular por eso, es particular por eso esta declaración, porque el Señor Jesucristo abiertamente declaró a sus discípulos, estoy entristecido, estoy triste, angustiado hasta la muerte. ¿Mm? Sin embargo, es difícil que usted vea a un pastor, ¿verdad? Teniendo esa disposición de corazón. Yo me he acercado a hermanos en mi vida cristiana, pero sobre todo ahora, en este tiempo, en estos últimos años que el Señor me ha llamado a servirle. Y doy gracias al Señor porque he encontrado la suficiente receptividad y empatía cuando yo tengo que decir cosas similares. Estoy atribulado, estoy batallando en mi mente y en mi corazón con angustias y con incertidumbres.
Y por la reacción de estos hermanos, yo he entendido que han estado dispuestos, no a juzgar, sino a orar por mí, a orar por mí. Y estoy seguro que lo están haciendo. Pero mire, sobre todas las cosas, mi amado hermano, esta declaración resalta la necesidad de orar en todo tiempo. Este episodio particular que nosotros vemos resalta esa necesidad de orar en todo tiempo, sobre todo en medio de nuestras tribulaciones más apremiantes. El Señor estaba a pocas horas de entregar su vida en expiación como cordero inmolado por los pecados. Y mire, separa tiempo para orar delante de su Padre. El Señor les informó a sus discípulos de manera específica que iba a orar porque les estaba formando ministerialmente, les estaba instruyendo, estaba entrenándoles acerca de la necesidad de orar siempre, en todo tiempo, como encontramos allí el episodio de la viuda de Lucas 18, que oraba delante de aquel juez injusto, y el Señor termina su parábola delante de sus discípulos con estas preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. De manera, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, también le escuchó, también le hizo justicia, también le hizo justicia. Usted y yo posiblemente nos preguntaremos, ¿y por qué terminó yendo a la cruz? ¿Por qué terminó yendo a la cruz, pastor? Si él desde su humanidad estaba clamando que si era posible que pasase de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, ciertamente, sino la del Padre. Entonces, ¿por qué, si usted dice que lo escuchó, terminó yendo a la cruz? Mi hermano, uno y uno son dos. Ahí está la matemática más pura y simple de esta teología. Usted y yo la acabamos de expresar cuando pensamos de esa manera. El Señor Jesucristo oró si fuera posible, pero mi hermano, no era posible, era imposible otra alternativa. Era imposible, absolutamente imposible. Era necesario, era imprescindible para los planes soberanos de Dios que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo oramos, será mejor que nosotros nos ubiquemos dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios, de manera que al final, cuando Él haga soberanamente y cumpla soberanamente su voluntad sobre nosotros, nosotros podamos decir, wow, estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, porque usted y yo no cambiamos los planes de Dios. Usted y yo con nuestras oraciones no cambiamos los planes de Dios. Dios siempre cumple su voluntad sobre nuestras vidas. Sépalo. Y el Señor Jesucristo, como hijo en este momento, fue objeto de la misma soberanía del Dios de los cielos. La voluntad perfecta y agradable del Padre. Y gloria a Dios que esa fue la voluntad perfecta y agradable del Dios y Padre, que ya estaba dispuesto el sacrificio expiatorio que era suficiente y ningún otro más podía hacerlo, delante del propiciatorio celestial allí en los cielos. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios que fue así. Por eso estamos usted y yo aquí hoy, sostenidos por una esperanza de vida eterna. Pero esa es la realidad, mi hermano. Esa es la realidad. Lo que se espera de usted y de mí como cristiano es, entonces, que ante nuestras más apremiantes angustias clamemos en oración y súplicas al Señor, abriendo nuestros corazones, presentando nuestros más honestos anhelos, pero sépalo, resueltos absolutamente a que al final no se haga otra cosa que no sea la voluntad perfecta y acabada del Dios y Padre que está en los cielos, no la nuestra. Nosotros podemos presentar nuestros más profundos anhelos en oración. Claro que sí. El Señor Jesucristo lo hizo. Si fuere posible, oh Dios del cielo. Pero mire, al final de la historia, al final de la historia, usted y yo tenemos, si queremos agradar al Dios y Padre y si queremos ser bendecidos, tenemos que estar resueltos y dispuestos a que sea su voluntad sobre nuestras vidas, aun cuando sea temporalmente, externamente, adversa a nuestros propósitos.
o aún a nuestra integridad física, como lo fue para el Señor Jesucristo en ese momento. Es cierto que hay una reacción prácticamente animal en nosotros que nos debería llevar en algún momento de, de peligro, ¿verdad? A salvar nuestras vidas. Pero mire, mi hermano, la voluntad del Dios y Padre estaba inherentemente ah, constituida en la mente del Señor Jesucristo. Estaba allí sembrada en la mente del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la voluntad del Dios y Padre? Por eso, aunque desde su humanidad clamó, el Señor Jesucristo se sometió a ella como cordero que iba a ser inmolado. El segundo aspecto que nosotros vemos en esta mañana lo encontramos desde los versos 39 hasta el verso 41, la dependencia en medio de la oración. Usted y yo podemos mostrar toda nuestra angustia. Podemos mostrar toda nuestra angustia en medio de la oración, pero también debemos ser capaces de depender plenamente de lo que Dios ha hablado y de la voluntad soberana que se manifiesta por medio de las circunstancias que rodean a los hijos de Dios. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y mire, mi hermano, lo vamos a ver en un momento, pero usted y yo sabemos que esa es una reprensión del Señor Jesucristo, que a usted y a mí nos encanta ponerla como argumento. Bueno, el espíritu está dispuesto, tú sabes, pero la carne es débil. Entonces, mire, mi hermano, no es en la reprensión del Señor que nosotros debiéramos estar descansando. Es en su voluntad agradable, la voluntad que agrada al Padre. En esa voluntad agradable que se expresa en la palabra de Dios es que nosotros debiéramos estar descansando, no en sus advertencias y reprensiones. Y esa es una advertencia o una reprensión particular del Señor. Tengan cuidado, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No se agarre de ahí, en otras palabras, es lo que yo estoy tratando de decir. Pero de manera particular, mi hermano, esa declaración que vemos allí en esa porción, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es lo que abre para nosotros, dispone a nuestro entendimiento la voluntad expresa del Dios y Padre en ese momento. Lo que el Señor Jesucristo expresa, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, nos da la dimensión de aquella declaración angustiosa. De hecho, lo vemos en otras porciones, por ejemplo, el Salmo 44. Vaya conmigo allí, por favor, para que veamos ese clamor similar de estos salmistas, los hijos de Coré, escribiendo, clamando al Dios de los cielos con una angustia similar. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Por, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Así encontramos en otras porciones de la palabra de Dios. O sea, el texto bíblico nos enseña que el Señor Jesucristo no estaba clamando al Señor de esa manera desde una posición exclusiva de su relación con su Padre Celestial. No, usted y yo podemos clamar de la misma manera. Usted y yo podemos clamar de la misma manera, mostrando nuestras más profundas angustias. Sálvanos, ayúdanos, pasa de nosotros esta aflicción, es lo que nosotros podemos entender. Por eso es completamente legítimo, mi amado hermano,
Y eso ya es un gran beneficio que nos concede nuestro Dios al ser llamado sus hijos. El anhelo de que pasen de nosotros las aflicciones, manteniéndonos con ello dentro de la voluntad de Dios, sin ofender al Dios de los cielos al clamar de esta manera. Jesús de Nazaret, el hijo de María, de Belén de Judá, criado en Nazaret de Galilea. Jesús, el ser humano, el hombre, sobrecogido por la inminencia de la muerte, y no solo de la muerte, sino de los padecimientos, de los latigazos, de los palos, de las bofetadas, de la corona de espinas, de la cruz propiamente, clamando allí en aquel lugar: si puedes, pasa de mí esta copa. Es legítimo, mi amado hermano. Ninguno de nosotros, creo yo, que podría censurar u objetar ese clamor. A lo mejor usted encuentra personas por ahí, ¿verdad?, que puedan señalar este clamor como un aspecto de debilidad y como un aspecto sin considerar la humanidad del Señor Jesucristo. Yo creo que justamente aquellos que no han gustado de la gracia que se desprende de la cruz del Calvario son los que señalan la debilidad aparente desde su humanidad que el Señor Jesucristo mostró en aquel lugar, mi amado hermano. Por eso que a lo mejor debiéramos poder concluir particularmente en ese sentido, que es fundamental aceptar primero el sacrificio de la cruz que se gestó en ese momento en el Getsemaní, antes de evaluar las razones por las cuales el Señor clamó de esa manera. La tristeza y la angustia de Cristo fue una tristeza hasta la muerte, dijo el propio Señor Jesucristo, y este es el reflejo de la humanidad del Señor. Una humanidad sin pecado, pero al mismo tiempo impactada externamente por una creación que está sujeta a la condenación del pecado. Así como, ¿verdad? Así como hombre, él padeció cansancio, padeció hambre, ¿verdad? Así, de la misma manera, como ya explicábamos hace un momento, padeció tristeza y padeció angustia, sin que estos padecimientos fuesen contados, fuesen tenidos o deban tenerse, aún en usted y en mí hoy, como pecado, porque el Señor Jesucristo los experimentó. Si el Señor los padeció en el Getsemaní, podemos concluir en que no son pecaminosos. No son pecaminosos. Es el rastro de la caída en nuestras propias emociones. Por eso es que entristecerse, mi amado hermano, no es pecado. Angustiarse no es pecado. El pecado es permanecer intencionalmente gozándonos en los efectos de empatía que mueve en otros esa angustia y esa tristeza. Jugar a la víctima, ¿usted me entiende? Eso es pecado. Y permanecer sumidos en una depresión, en una oscuridad emocional, eso es pecado. Pero entristecernos por una causa particular, afligirnos por una causa particular, angustiarnos, eso no es pecado, mi hermano. De hecho, el cristiano no puede partir del episodio del Getsemaní para afligirse y angustiarse desmedidamente hasta la muerte de forma intencional. Absolutamente no. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Desde ese lugar fue a la cruz para redimirnos del pecado, justamente de pecados como estos, de nuestras emociones y de nuestras intenciones. Fue a la cruz para nuestra estabilidad emocional y para su testimonio delante de los demás. El Señor agonizó en vida en el Getsemaní, mi hermano. Pero eso no significó que se quedó allí tirado, derrotado anímicamente. Antes bien, mi amado hermano, usted y yo lo sabemos, pues lo vemos que sucedió 3 veces. Fue el propio Señor Jesucristo, angustiado como estaba, atribulado como estaba, afligido como estaba, el que se fue a despertar a los discípulos 3 veces y los encontraba durmiendo. Pareciera que eran ellos los que estaban angustiados. El Señor Jesucristo tuvo la disposición de ánimo y de corazón para, en medio de su angustia, ministrar a sus discípulos.
Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quisiera pasar a la porción final, pero yo no quiero dejar de hacer esta pregunta, mi hermano, porque es importante. Nosotros vemos al Señor Jesucristo refiriéndose aquí a una tentación particular. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quisiera que usted reflexione rápidamente allí desde donde usted está y piense si el Señor Jesucristo estaba hablando en términos genéricos en este momento. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo en este momento particular de su ministerio, de su vida, óigame, de la historia humana, tan particular de la historia, estaba hablando genéricamente? ¿Estaba hablando en términos genéricos? Mi convicción es que no, pero bíblicamente hay evidencias de que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo de manera particular a la tentación en la que ellos habían caído en ese momento particular. La tentación de evadir, la tentación de apartarse, ya sea por falta de diligencia o ya sea por un ocio no controlado, falta de dominio propio de manera particular, que les hizo a estos discípulos aislarse, abstenerse, abstraerse del episodio de la prueba, mi hermano. Cierto es que el Señor Jesucristo era el que iba a ser inmolado, pero mi hermano, si era el maestro y yo era su discípulo fiel, yo debía estar ahí velando con él. De hecho, eso fue lo que el Señor les pidió. Velad, velad aquí, quedaos aquí y velad conmigo. No era al menos lo que se esperaba, que estuvieran orando con el Señor, que todo el tiempo que el Señor estuvo allí orando, estuvieran ellos orando de igual manera. Bueno, pues mire, mi hermano, estos discípulos cayeron en la tentación de abstraerse de ese momento particular. A lo mejor el espíritu estuvo dispuesto a decir, vamos a orar. Y a la hora del none, a la hora de doblar nuestras rodillas verdaderamente y disponer nuestros corazones para orar, ¿dónde estamos? Durmiendo. Mi hermano, si a usted y a mí nos pasa, veamos este episodio de los discípulos del Señor en ese momento y reflexionemos en nuestra propia condición. Velad y orad para que no caigamos en tentación. Cierto es que usted y yo podemos aplicar esta declaración a cualquier otro aspecto de nuestra vida de piedad, pero en este momento el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a esa tentación particular en la que podemos caer y de hecho y efecto los discípulos cayeron en esa tentación. En vez de estar diligentemente velando, en vez de estar diligentemente orando, los discípulos estaban, óigame, proféticamente, durmiendo, un poco allí como prefigurando cuál iba a ser la lamentable condición de la iglesia en los siglos venideros. Y yo no estoy de manera particular acusando a la iglesia de toda la historia, pero mi hermano, pienso en la iglesia que me ha tocado vivir en este tiempo. Pienso en la iglesia en la que me ha tocado vivir en este tiempo. Y no me refiero a Iglesia Bautista Trinidad, ni a Iglesia A, B, X, Z, no. Al pueblo de Dios en este tiempo, de manera particular, cuando el Señor le ha llamado a velar y orar, estamos durmiendo. Estamos durmiendo, mi hermano. 1, 2, 3 veces el Señor viene y nos encuentra durmiendo. Entonces, mi hermano, esa es la realidad. Esa es la realidad. El Señor se refería a la alta probabilidad de querer evadir la aflicción, de querer aislarnos, a veces hasta de aletargarnos, deprimirnos, ser sobrecogidos por un sueño, mire, o por una pesadumbre que nos lleve incluso a no alimentarnos, aislarnos por allí frustradamente, depresivamente. Mi hermano, ese no es el carácter del cristiano. Ese no es el carácter del cristiano, al margen de la poca diligencia de la que ya hablamos. El carácter depresivo del cristiano tampoco es lo que se espera de un hijo de Dios. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, donde vemos que el Señor nos quiere, mis hermanos, dispuestos, sin retroceder, sin amedrentarnos,
sin ser socavados por el peso de nuestras emociones, sin echarnos. Usted sabe, está echado, fulano se echó ahí, se echó a morir ahí. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdamos nuestra confianza, mi amado hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos está indicando. Y de alguna manera, eso fue lo que el Señor Jesucristo les quiso transmitir a sus discípulos. Velad y orad. En otras palabras, confiad. Velad y orad conmigo. Y dice el verso 36 de Hebreos 10, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice la porción, y el que ha de venir vendrá. Gloria a Dios. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y oiga lo que dice. Y si retrocediere, y si se echa, si se amedrenta, si se atortoja, como usted quiera ponerlo, ¿eh? No agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, mi amado hermano, hay un gran beneficio encerrado en este aspecto. Si las aflicciones están presentes y nos permiten clamar con legítima razón, sin ofender a nuestro Dios, como ya hemos venido viendo desde el momento en que el Señor clamaba angustiosamente, si ellas nos doblegan para orar sin cesar, si nos fortalecen en nuestro carácter cristiano, entonces, mi hermano, mire, no puede ser un beneficio en ningún sentido que las pruebas desaparezcan de nuestras vidas. No puede ser un beneficio eso. Usted y yo tenemos que, mire, ser pasados por fuego, mi hermano, y probada nuestra fe, que es más valiosa que el oro, dice la palabra de Dios, ser tenidos por dignos en aquel día. En el día de Cristo, mi amado hermano, usted y yo seremos probados por las aflicciones. Usted y yo seremos probados. Las angustias, las aflicciones, mi hermano, tienen un propósito. Tienen un propósito. Las pruebas enriquecen nuestro crecimiento espiritual y nos preparan para el resto de nuestro peregrinar en esta vida. Las aflicciones son un beneficio para nuestro carácter, mi amado hermano. Por eso es que el salmista decía con tanta convicción, Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, 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 pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si hay en mí camino de perversidad, entonces guíame en el camino eterno. Evitemos, por tanto, mi amado hermano, la tentación de esquivar la realidad de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, aislándonos y evitando sus consecuencias naturales en nuestras vidas. Levantémonos y orémonos para que no entremos en esa tentación, para que no entremos en esa tentación. Velad y orad, dice el Señor Jesucristo. Y nos lo sigue diciendo a nosotros, mi hermano, a su iglesia hoy, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted y yo, mejor será que no nos agarremos de esa declaración del Señor Jesucristo como una excusa, como un argumento, como tantas veces suele pasar. Finalmente, mi hermano, la realidad que enfrentaría la oración, la angustia en medio de la oración, la dependencia en medio de la oración. Y ahora yo quiero que cerremos esta porción en esta mañana con la realidad que enfrentaría la oración. Dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo,
Dormid ya y descansad. Y usted ve que yo estoy utilizando un tono interrogativo aquí, aunque no vemos los signos de interrogación en esta versión Reina Valera, pero voy a explicarlo en un momento porque es la más consensuada forma gramatical en la que esta declaración ha pasado a través de la historia, aunque no la tenemos de esa manera en la Reina Valera, reitero, pero el Señor Jesucristo está aquí de alguna manera, ¿verdad? Cuestionándoles con cierta carga de sarcasmo, como a veces el Señor Jesucristo solía expresarse. Dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesucristo ya estaba, mire, mi hermano, dispuesto a todo. Levantaos, vamos. Aquí llega el que me entrega. William Berkeley escribió: Jesús se levantó de la posición arrodillada para emprender la batalla de la vida. Para eso está la oración, dice Berkeley. En la oración una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar luego de pie ante los hombres y las circunstancias más adversas, agrego yo, de la vida. Termino la cita. Y esa es la realidad. El Señor Jesucristo se levantó de su tiempo de oración particular para entonces hacerle frente a la traición, a los padecimientos, a las aflicciones, a los golpes, al maltrato físico, a las vejaciones indecibles que atravesó y al final de toda esa vía dolorosa, la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, estaba listo. La oración, el consuelo que vino de los cielos, le sostuvo. En otras porciones, propiamente en la porción de Lucas, vemos que un ángel de manera particular descendió del cielo para fortalecerle y animarle a continuar adelante. Créame, el Dios y Padre del Señor Jesucristo sí escuchó su oración. El Señor estaba preparado. Quienes parece que no lo estaban eran los discípulos, ¿verdad? Porque el Señor finalmente reprendió a sus discípulos de la manera en que ya les he explicado y les habló en modo interrogativo cuando dijo esas palabras: dormid ya y descansad. Si usted y yo lo vemos como un uh, indicativo eh, simple, no nos hace mucho sentido que el Señor Jesucristo les instruya a dormir y a descansar e inmediatamente en la misma frase les indique que se levanten y que se pongan en pie porque ya se acercaba el que les entregaba. De hecho, mi amado hermano, son más de 25 las traducciones bíblicas autorizadas, tradicionales, conservadoras, la mayor parte de ellas, ¿verdad? Que nos dejan ver esta porción con los debidos y correctos signos de interrogación que se desprenden de la exégesis del texto original. Ah, Usted y yo podríamos entonces, sin lugar a ninguna duda, leer la porción de esa manera, como la hemos leído. Dormid ya y descansad. Eso es lo que ustedes van a hacer. Aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Usted puede encontrar esa traducción de esa manera en varias Biblias, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de los Hispanos, en la versión Dios habla hoy, en la Biblia en lenguaje sencillo, en la Palabra de Dios para todos, en la nueva versión internacional, en versiones en inglés, Contemporary English Version, the Emphatic Dialogue New Testament, the Good News Bible, the New American Standard Bible, the New American Bible, the Revised Standard Version, una serie de otras versiones, 25 versiones que encontramos con el signo de interrogación y nos
nos explica claramente entonces qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a sus discípulos en ese momento. Una pregunta, un indicativo interrogativo con cierta carga irónica, ¿verdad? Como muchas veces supo hablar el Señor apuntando al corazón de sus discípulos, pues había venido 3 veces para confirmar que velaban y los había encontrado durmiendo. Mi hermano, el Señor Jesucristo estaba preparado. Solo nos queda saber cuánto lo estamos usted y yo hoy. ¿Cuán preparados estamos usted y yo para continuar con el llamado del Señor en nuestras vidas? Y con todo, mi hermano, usted y yo sabemos que no fue a morir a una cruz que el Señor nos llamó. Aunque ciertamente el Señor sí nos llamó a morir a nosotros mismos. Amén. El Señor sí nos llamó a morir a nosotros mismos. Si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesucristo te llamó a ti y a mí a morir a nuestra vieja naturaleza para glorificarle a Él con una vida de obediencia a su palabra, de sujeción a su Santo Espíritu. A eso nos llamó el Señor. ¿Está usted listo, orando y velando en todo tiempo? Esa es la pregunta entonces. ¿O estamos dormitando cada vez que el Señor quiere darnos convicción de alerta, de la alerta que se requiere en este tiempo, justamente en estos tiempos postreros? Cada vez que Él lo hace, Él llega y nos encuentra durmiendo, mi hermano. Mire, eso es para que nosotros concluyamos. Eso es para que nosotros concluyamos esta noche, esta mañana. Eso es para que nosotros concluyamos esta mañana, mi hermano, de una única manera. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted y yo venimos a Cristo, mi hermano, no hemos llegado. Nosotros recién comenzamos a caminar por fe y a construir ese carácter que vimos hoy en el Getsemaní. Un carácter que puede angustiarse, pero que depende de la voluntad del Padre en todo tiempo. Si con su actitud en el huerto, mi amado, el Señor respondió a la actitud de Adán en el Edén, para que tú y yo hoy tengamos vida eterna, a ti y a mí, como hijos de Dios que somos, mejor nos vale velar y estar orando delante de su presencia. Porque Él nos ha llamado lo mismo que llamó a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de predicarla en esta mañana. Gracias por darnos este tiempo en el que nos hemos acercado a ella, en el que hemos visto, oh Señor, tu llamado, la firmeza, la claridad de tu llamado a velar y a orar en todo tiempo. Oh Señor, tú nos has llamado, pero no nos has llamado a descansar, nos has llamado a velar y a orar, porque nosotros estamos en medio de grandes aflicciones, en medio de grandes riesgos, en medio de grandes tentaciones, en medio de un mundo que te adversa, que te rechaza y por tanto nos rechazará a nosotros también, si es que queremos andar conforme a tu voluntad. Padre amado, bendícenos. Bendícenos y guárdanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.